Muy bien. Muy buenas noches, compañeros. Ya siendo 10:09 de la noche del día 21 de diciembre del año 2020, vamos a iniciar con el tema del sistema acusatorio adversarial. Por favor, mucha atención. Vamos a ir desarrollando esta clase y vamos a ir compartiendo cómo se van desarrollando las audiencias. Muy bien. Ok. El primer tema que vamos a hablar es cuáles son los objetivos del sistema acusatorio adversarial. Vayan tomando sus apuntes, por favor, compañeros, para que vayamos entendiendo bien los temas, ¿vale? Muy bien. El primero de los objetivos es determinar si se ha cometido un delito. ¿Sale? Acuérdense que cuando hablamos del delito, nosotros hemos hecho referencia a la conducta típica, antijurídica, culpable y punible. Muy bien. Entonces lo primero que vamos a identificar en el sistema es si la conducta es típica, antijurídica, culpable y punible. ¿Vamos entendiendo? Muy bien. También dentro de este sistema vamos a evitar que el imputado se sustraiga o que más bien que el imputado sí evite, se sustraiga de la acción penal. Muy bien. ¿Cómo vamos a evitar esto? Pues bueno, integrando una carpeta de investigación, en primer lugar, integrando una carpeta de investigación, ¿vale? Determinando de alguna manera alguna medida cautelar vinculando a proceso muy bien. Es decir, de alguna manera lo que queremos que el imputado pues se salga con la suya, ¿verdad? Si cometió un delito, pues que responda por las consecuencias de ese delito. ¿Se dan cuenta, compañeros? Muy bien. Sí, También lo que vamos a hacer es evitar la impunidad. ¿Sale? Pues de alguna manera que el sujeto pueda salirse con la suya y que no tenga responsabilidad penal por los hechos que ha cometido. Lo que queremos que se haga responsable, ¿verdad? Eso es lo que buscamos nosotros como consecuencia del delito. Muy bien. Buscamos que el daño provocado por el delito sea reparado. Muy bien. ¿Qué más? Buscamos la protección del inocente. Acuérdense que hay un principio que regula este sistema, la llamada presunción de inocencia. ¿Vale? Vamos a reservarla, vamos a custodiarla hasta en tanto el juez no resuelva y dirima el conflicto. Muy bien. Con una investigación profesional por parte de la fiscalía, ¿sale? Profesional, lo que buscamos nosotros es
esclarecimiento de los hechos. ¿Se entiende? Buscamos llegar a la verdad legal. Esto es lo que nosotros buscamos con el sistema acusatorio adversarial. Muy bien. Ok. El sistema acusatorio adversarial se encuentra integrado también por formas alternas de solución de controversias que ustedes deben de conocer. Vamos a verificar cuáles son esas posibles salidas alternas. ¿Estamos listos? Muy bien. Vamos a borrar esto y vamos a empezar con el otro. El sistema acusatorio entonces también tiene salidas alternas al proceso, como son lo que llamamos los acuerdos reparatorios. Bien. La suspensión condicional del proceso, el procedimiento abreviado, muy bien, los acuerdos reparatorios. Vamos a ver un poco más adelante qué son los acuerdos que van a llegar la víctima u ofendido con el imputado. Muy bien. Y esto lo pueden celebrar con el Ministerio Público o también con el juez de control. Muy bien. ¿Se entiende, compañeros? Muy bien. Para que les vaya quedando claro, por favor, Ministerio Público, juez de control. ¿Ok? La suspensión condicional de proceso son acuerdos que van a llegar el Ministerio Público con el imputado sin que exista oposición fundada de la víctima, y esto se va a celebrar ante la presencia de un juez de control. ¿Me van siguiendo hasta aquí, compañeros? ¿Se va entendiendo todo esto que vamos viendo? Muy bien. Sí. Y el procedimiento abreviado lo va a celebrar el Ministerio Público con el imputado, en la cual el imputado va a reconocer su responsabilidad y va a aceptar ser juzgado con los datos de prueba que en ese momento obran en la carpeta de investigación, sin que exista una oposición fundada de la víctima. Y además que de alguna manera el juez de control, en base a esos datos de prueba, va a dictar una sentencia. Muy bien. Ok, un poquito más adelante van a ver ustedes a qué nos referimos con eso. Estas son algunas salidas alternas al proceso. Las explico nuevamente para que les queden claras. Voy a poner ejemplos para que vaya comprendiéndose. En la suspensión condicional del proceso, en el acuerdo reparatorio, entonces víctima u ofendido, sobre delitos que admitan perdón
de las partes que sean perseguidos por querella pueden llegar a un acuerdo, pues para que de alguna manera ahí se satisfaga las consecuencias del hecho delictivo y ahí se repare el daño que se causó. ¿Se entiende, compañeros? Muy bien. Esto se va a celebrar ante el Ministerio Público antes de que se inicie la primera audiencia o con el juez de control cuando ya se inició una primera audiencia. Muy bien, compañeros. Ok. Ok. En la suspensión condicional del proceso lo va a celebrar la víctima u ofendido, perdón, el Ministerio Público con el imputado, sin que exista una oposición fundada y motivada por parte de la víctima, ¿sí? Y de alguna manera se van a fijar términos para la reparación del daño. Muy bien. Y en el procedimiento abreviado, como hemos dicho con antelación, de alguna manera se acepta la responsabilidad como consecuencia de la comisión del hecho delictivo y el imputado acepta ser juzgado en base a los datos de prueba que en ese momento obran dentro de la carpeta de investigación. Muy bien, compañeros. Ok, Sí. muy bien. También se contempla dentro de los medios, dentro de el sistema acusatorio adversarial, la existencia de los medios alternos de solución de controversias. Muy bien. Y en este sentido, hablamos de la mediación, hablamos de la conciliación y hablamos de la junta restaurativa. Muy bien. ¿Está claro? Muy bien. Cuando hablamos de una mediación, tenemos que las partes involucradas A y B llegan a un acuerdo con un tercero llamado facilitador, quien solo propicia la comunicación entre las partes, porque el conflicto van a llegar a un acuerdo entre A y B. El facilitador solamente propicia la comunicación. En la conciliación tenemos que A y B no se pueden poner de acuerdo respecto al hecho delictivo. ¿Sale? No se pueden poner de acuerdo. No se pueden poner de acuerdo respecto a la reparación del daño. Y entonces el tercero, llamado facilitador, hace una propuesta de solución. ¿Se entiende? Entonces, en la conciliación, este propone la solución. Y en la mediación, este tercero solamente facilita la comunicación. Muy bien. Perfecto. Y en la junta restaurativa, además de las partes involucradas como A y B, tenemos también la participación de la comunidad. ¿Sí? Estos tres van a intervenir con un facilitador, quien al resolver el conflicto procurará que los intereses satisfagan no solamente a los involucrados, sino también a los miembros de la comunidad. ¿Se entiende, compañeros? Sí. Ok, muy bien. Una vez que ya hemos tratado de esto,
vamos a ver quiénes son las partes intervinientes dentro del sistema acusatorio adversarial de conformidad con el artículo 105 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Muy bien, dejen estar con mi código, por favor. Ok. Vámonos al artículo 105 del Código Nacional y vamos a ver quiénes son los sujetos procesales. ¿Listos? Bien, empezamos entonces por los llamados sujetos procesales. Muy bien. Como sujeto procesal tenemos nosotros al imputado. Muy bien. Al imputado, que bueno, vamos a hablar de las tres fases que tiene esta persona, este sujeto activo del delito. Es el sujeto activo. Es la persona que de alguna manera, pues, se tiene la presunción de que cometió un hecho que la ley califica como delito. En una primera instancia, antes que se le formule imputación, vamos a llamarle nosotros indiciado. ¿Sale? Cuando nosotros ya hemos formulado imputación, entonces vamos a llamarle imputado. ¿Sale? Si nosotros ya hemos presentado ya la acusación, la fiscalía lo ha presentado, entonces será el acusado. Y si ya se ha dictado una sentencia condenatoria en su contra, pues entonces será el sentenciado. ¿Se entiende, compañeros? Sí. Muy bien. La persona que recibe la afectación del hecho que la ley califica como delito, recuerden que de conformidad con la teoría del delito, nosotros le llamamos el sujeto pasivo. El sujeto pasivo, pues va a ser la víctima del delito. Y tenemos en este caso también a los ofendidos. Muy bien. ¿Se entiende, compañeros? Sí. Ok. La persona que va a llevar a cabo la representación, la defensa legal del sujeto activo, como ya mencionamos, indiciado, imputado, acusado, sentenciado, vamos a conocerlo con el nombre de defensa. La defensa puede ser pública, así lo determina la propia Constitución y el Código Nacional de Procedimientos Penales, o también puede ser una defensa privada. ¿Se entiende, compañeros? Sí. Bien. La víctima u ofendido, aquí omití mencionarles que en etapa intermedia puede constituirse como acusador coadyuvante. Muy bien. Muy bien. ¿Se va entendiendo, compañeros? Sí. Ok. Otra parte que es un sujeto procesal que va a intervenir, vamos a hablar de asesor jurídico de la víctima u ofendido. Muy bien. Va a participar durante el desarrollo de las audiencias. Y bueno, vamos a tener la figura del fiscal investigador, que acuérdense que es el que va, pues, presentar una carpeta de investigación en contra del sujeto activo, ¿verdad? En ese caso también va a formular una imputación, va a solicitar, en este caso en particular, el tema de que el sujeto quede vinculación a proceso
Y bueno, presentar la acusación correspondiente en contra del sujeto activo. ¿Se entiende, compañeros? Sí. Muy bien. Estos son los sujetos procesales. Por otra parte, como actores procesales, vamos a tener a los siguientes. ¿Puedo borrar el esquemita? ¿Sí? Sí. Muy bien. Espero que estén tomando los apuntes, compañeros, ¿eh? Sobre todo, acuérdense que tenemos que preparar todo esto. Los actores procesales. Tenemos en una primera instancia el juez de control que va a intervenir en la etapa de investigación, muy bien, llamada complementaria, y vamos a tenerlo también dentro de la etapa intermedia. Muy bien. Después tenemos al tribunal de enjuiciamiento durante la etapa llamada de juicio oral. Muy bien. Y tenemos al juez de ejecución de sanciones penales durante la etapa de ejecución. Muy bien. ¿Se van entendiendo, compañeros? ¿Sí? Sí. Muy bien. Muy bien. Intervinientes en el proceso. Muy bien. Voy a borrar esto y ahora voy a poner los intervinientes. Dentro de los intervinientes en el proceso, tenemos nosotros, por favor, tomando nota de ellos, a la policía de investigación, cuya labor es muy importante como primer respondiente en el delito, y también en la respectiva cadena de custodia. Y tenemos también, por otra parte, el tema de los servicios periciales, que van a auxiliar al Ministerio Público y a la cuestión técnica, a la cuestión científica para la integración de la carpeta de investigación. Y tenemos también, por otra parte, a los testigos que pueden colaborar con la investigación conducente y establecer la probable responsabilidad de un sujeto en la comisión de un hecho que la ley señala como delito. ¿Se entiende, compañeros? ¿Sí? Sí. Muy bien. Ok. Otro tema importante son las premisas del sistema acusatorio adversarial. Muy bien. Primero, los llamados criterios de oportunidad, por los cuales el Ministerio Público pues puede no acusar al imputado si se repara el daño a la víctima, si de alguna manera fija alguna otra cuestión, pues para no integrar una carpeta de investigación, si decide abstenerse de investigar, si de alguna manera decide pues no continuar con esta investigación. Estos criterios de oportunidad le van a corresponder, de conformidad con el Código Nacional de Procedimientos Penales, al Ministerio
público. Muy bien. Ok. Recuerden que también el sistema maneja una justicia alternativa. Esta la vamos a encontrar nosotros en la celebración de los medios alternos de solución de controversia, que pueden ser la mediación, la conciliación, la junta restaurativa. Muy bien. Perfecto. Otro tema importante que ya mencionamos son las salidas alternas al procedimiento. En este caso en particular, hablamos nosotros de los acuerdos reparatorios, hablamos de la suspensión condicional y hablamos del procedimiento abreviado. Muy bien, compañeros. Ok. Esas son premisas muy importantes dentro del sistema acusatorio adversarial. Ahora también nosotros tenemos que mencionar cuáles son los principios rectores que rigen el sistema. Los principios rectores del sistema acusatorio los vamos a encontrar contemplados del artículo 4 al artículo 14 dentro del Código Nacional de Procedimientos Penales. Muy bien. Tenemos algunos principios como son el principio de la publicidad. Muy bien. Recuerden, abogados, las audiencias son públicas. ¿Sí? Las audiencias puede comparecer el público, puede estar presente durante el desarrollo de las sesiones. Hay algunas audiencias que por su naturaleza van a ser a puerta cerrada. Cuando sea un delito, pues en que vaya en contra de la dignidad de las personas, cuando se revela algún secreto industrial, cuando de alguna manera se encuentren involucrados menores infractores, pues entonces las audiencias serán a puerta cerrada. Pero salvo esas excepciones, las audiencias van a ser públicas. Muy bien. En las audiencias siempre vamos a tener la intervención del juez. Siempre. Entonces hablamos del principio de inmediación. Este principio caracteriza que en cada una de las actuaciones procesales siempre va a estar presente el juez. No se puede desarrollar una actuación procesal si no se encuentra presente el juez. Muy bien, compañeros. Ok. También hablamos de otro principio que se llama, o más que un principio, es la característica del sistema, que es la oralidad. La mayor parte de las actuaciones procesales se van a hacer de forma oral. Claro que se puede hacer lecturas de documentos, pero solamente como una técnica de refrescamiento de memoria. En gran parte tenemos que hacer, pues tener esta capacidad de presentar nuestros argumentos ante el órgano jurisdiccional de forma oral. ¿Se entiende, compañeros? Ok. Sí. También tenemos otro principio que se llama la contradicción. Ello implica que las partes sobre las actuaciones procesales que vayan presentando
va a haber una contradicción, va a haber una confrontación. Tienen que estar en igualdad de armas, en igualdad de oportunidad ante el órgano jurisdiccional. Si la defensa presenta una prueba, el Ministerio Público puede controvertirla. Si el Ministerio Público presenta una prueba, la defensa puede controvertir dicha prueba. ¿Se entiende, compañeros? Sí. ¿Sí? Ok. Las audiencias normalmente se procurará hacerlos bajo este principio de concentración, que se desarrollen la mayor parte de actos procesales dentro de una audiencia. Muy bien. No suspenderlo, sino darle una continuidad. Y en el caso que por alguna causa tengamos que suspenderla, darle una continuidad en un plazo no mayor de 10 días hábiles. ¿Se entiende, compañeros? Sí. ¿Vamos bien? Ok. Estos son algunos principios que rigen al sistema acusatorio adversarial. Ahora nosotros tenemos que hablar de las etapas que integran el sistema acusatorio adversarial, antes que empecemos con todo el desarrollo temático. Deme un segundo para cambiar la pila de mi cámara, por favor. Muy bien, vamos a continuar. Las etapas que integran el sistema acusatorio adversarial. Aquí vamos. Una primera etapa se llama la etapa de investigación. Muy bien. La cual se integra por una fase de investigación inicial y otra llamada investigación complementaria. La investigación inicial va a ser las actuaciones que va a realizar el Ministerio Público en la integración de esa carpeta de investigación. Cuando judicializa, cuando presenta la causa ante un juez de control, entonces ya estamos hablando de la investigación complementaria. Muy bien. Tenemos otra etapa llamada etapa intermedia. En la etapa intermedia vamos a conformarlo por una fase escrita y por una fase de juicio, de una fase oral. Ahorita un poquito más adelante vamos a llegar a ello, ¿no? Que se va a desarrollar dentro de la etapa intermedia. Y también tenemos nosotros el desarrollo de una etapa de juicio oral. Muy bien. Perfecto. Entonces, así es como nosotros encontramos integrado este sistema acusatorio adversarial en estas etapas. Las reiteramos. Empezamos entonces con la etapa de investigación, la etapa intermedia y la etapa de juicio oral. ¿Vamos bien, compañeros? Sí. Sí, muy bien. Todo empieza de la siguiente manera. Aquí vamos. Muy bien. Todo esto va a iniciar con un primer punto. El tema de la noticia criminal.
¿Por qué la conoce la autoridad? Pues bueno, nosotros ya conocemos que puede ser por el tema de una querella o por el tema de una denuncia. ¿Sale? Esos no son los supuestos bajo los cuales una autoridad pues conoce de una causa penal, ¿verdad? ¿Se entiende, compañeros? Ok. Sí. Después de que se presenta la noticia criminal, pues de alguna manera iniciamos nosotros, sin más preámbulo, con la etapa de investigación. Muy bien. Una investigación inicial y una investigación complementaria. Muy bien. Cuando nosotros llegamos a la investigación complementaria ante la presencia de un juez de control, alguna de las audiencias de la audiencia inicial que se va a desarrollar, si tenemos un detenido, es el control de detención. ¿Ok? Muy bien. Vayan siguiendo el esquema, por favor, ¿eh? Bueno, después lo que podemos tener nosotros es el tema de que le formulemos una imputación al sujeto activo, ¿verdad? La imputación es de que le vamos a hacer del conocimiento al sujeto activo del delito que se está iniciando una investigación en su contra por la probable participación en la comisión de un hecho que la ley señala como delito. ¿Se entiende, compañeros? Muy bien. También lo que vamos a hacer aquí, compañeros, es el tema de la vinculación a proceso. Muy bien. Se abre debate sobre medidas cautelares. Muy bien. Y cerramos con el plazo para cierre de investigación que va a fijar el juez de control. Muy bien, compañeros. Ok. Muy bien. Esto va a ocurrir durante la etapa de investigación. Avanzamos nosotros al tema de la etapa intermedia y recordemos que en la etapa intermedia lo que va a ocurrir que presentamos el escrito de acusación por parte del Ministerio Público. Se puede presentar un escrito de acusación si la víctima se constituye como acusador coadyuvante. El escrito de contestación a la acusación por parte de la defensa. Y bueno, con esto cerramos la fase escrita de la etapa intermedia y después se desarrolla como tal la fase oral de la etapa intermedia con la celebración de la audiencia intermedia. Muy bien, compañeros. Perfecto. Y cerramos nosotros, por último, con la fase de juicio oral. Muy bien. Esta fase va a encontrarse integrada, en primer lugar, por los alegatos de apertura. Muy bien. El desahogo de pruebas. Muy bien.
los alegatos de clausura la deliberación y el fallo, cuando el órgano jurisdiccional dicta sentencia. Muy bien, compañeros. ¿Se va entendiendo? Sí. ¿Vamos bien? Ya puedo entrar a hablar del sistema y el desarrollo de las audiencias. Muy bien. Vamos a avanzar. De verdad espero que no tengan dudas, compañeros. Yo sé que son varios los temas, pero tenemos que empezar. Aquí vamos. Muy bien. Primera etapa, primera fase. Vamos a ver. Aquí está. Finalidad de la etapa de investigación. ¿Ok? Buscar reunir elementos de convicción, de cargo y descargo por parte del Ministerio Público para determinar si el Ministerio Público formula o no imputación y el caso del imputado lo ayuda a preparar su defensa. Dentro de esta primera fase se busca establecer si se cometió un delito. Empezamos con eso. ¿Se cometió o no se cometió un delito, compañeros? Muy bien. Ok, si no se cometió, entonces el Ministerio Público desde aquí se abstiene de investigar, se abstiene de presentar una carpeta de investigación. Muy bien. Si no tenemos al sujeto aprehendido, pues bueno, entonces vamos a identificarlo y solicitar su orden de aprehensión para presentarlo ante un juez de control. La policía de investigación tiene una labor muy importante. ¿Recuerdan que apenas hace unos días mataron a Aristóteles Sandoval? Ok. Recordemos que hubo una inadecuada atención por parte de la fiscalía porque de alguna manera se limpió la escena y el objetivo de la policía de investigación como primer respondiente es recolectar los datos de prueba y preservar la evidencia, hacer la respectiva cadena de custodia para que esa evidencia se pueda presentar ante un juez de control y sea tomada en consideración para el momento que se dicte una sentencia. ¿Está claro? Entonces Sí. también en ese sentido integramos una carpeta de investigación y construimos lo que se conoce como una teoría del caso. Recuerden ustedes que la teoría del caso tiene elementos fácticos, circunstancias de tiempo, de modo, de lugar, ¿sale? Que se encuentren relacionados con el hecho delictivo. Muy bien. Elementos jurídicos, que son los fundamentos de derecho que van a soportar la teoría del caso del Ministerio Público, de la defensa, según sea el caso, y los elementos probatorios. ¿Cómo vamos a demostrar que ese hecho pues se le imputa, en este caso, pues al imputado, ¿verdad? ¿Se entiende, compañeros? Sí. Muy bien, perfecto. Muy bien. Sí. Vamos a determinar si existen los datos de prueba suficiente para ejercer acción penal en contra del sujeto activo. En caso de la defensa, esta primera fase le va a servir, compañeros, para preparar
la defensa del imputado. Muy bien, compañeros. Sí. Ok, muy bien. Perfecto. Muy bien. Audiencia inicial. Vamos a verificar que los objetivos de la audiencia inicial es que el imputado conoce los derechos que consagra la Constitución, los tratados internacionales y el Código Nacional de Procedimientos Penales. Vamos a verificar en el caso de que tengamos una persona detenida ante el Ministerio Público. Recuerden que el Ministerio Público tiene un plazo legal que le marca la Constitución de 48 horas para presentar a esta persona ante un juez de control, ¿verdad? Muy bien. Entonces se va a verificar si la detención ha sido legal. Los objetivos es formular imputación. ¿Sí? Acuérdense, la formulación de imputación es esa comunicación que se le hace al imputado en presencia de un juez de control que se está integrando una carpeta de investigación en su contra por la comisión de un hecho que la ley señala como delito. Se le da oportunidad al imputado que presente su declaración inicial. Se establece un plazo para cierre de la investigación y va un poquito más adelante, vamos a ver cuál es ese plazo. Se van a decidir sobre las medidas cautelares que establece el propio Código Nacional de Procedimientos Penales y se va a resolver sobre su vinculación a proceso. Muy bien, compañeros. ¿Ok? Perfecto, muy bien. Entonces, vamos a ver por qué se va a celebrar esta audiencia. Empezamos. Se celebra la audiencia por un primer supuesto. Encontramos que el sujeto activo es detenido en flagrancia. Elías estaba cometiendo el delito en el momento que lo detienen. Lo presentan ante el Ministerio Público y el Ministerio Público, la Policía de Investigación que realizó la detención, debe presentarle el informe policial homologado al Ministerio Público, el cual de alguna manera deberá de presentar ante un juez de control en un plazo no mayor de 48 horas. Si supera este plazo, pues de alguna manera ya está cometiendo una violación al debido proceso. ¿Se entiende, compañeros? Entonces hay que presentarlo ante un juez de control. Si existe el riesgo de que el imputado se sustraiga de la acción de la justicia y no existe un juez de control que pueda otorgar una orden de aprehensión en el lugar donde el sujeto puede sustraerse de la acción de la justicia, bajo la más estricta responsabilidad del agente del Ministerio Público, podrá realizar la detención por caso urgente. Muy bien. Ok. Cuando el Ministerio Público solicita que el imputado sea citado para que se le formule imputación. Y en el otro caso, cuando le solicitan al juez de control gire una orden de aprehensión. ¿Ok, compañeros? ¿Se va entendiendo, Elías? ¿Sí? Ricardo, ¿vamos bien? Sí. Muy bien. Israel, ¿se va entendiendo? Sí. Muy bien, perfecto, muy bien. Germán, ¿entendemos lo que vamos explicando? ¿Sí? Muy bien. Ok. Apertura de la audiencia. Vayan anotando el fundamento, por favor.
Artículo 307 al 331 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Vamos a ver qué pasa en la práctica. Empezamos. Se celebra la primera audiencia. El encargado de sala va a verificar que estén presentes los intervenientes que necesiten estar en esta primera celebración. ¿Y quiénes son los intervinientes que necesitan estar en esta audiencia? Aquí vamos. Necesitamos, por supuesto, al Ministerio Público. Muy bien. Necesitamos al asesor jurídico de la víctima u ofendido. Necesitamos al indiciado y asimismo necesitamos a la defensa. Muy bien, compañeros. Esos son los que tienen que estar en esa primera audiencia. Muy bien. Perfecto, muy bien. El encargado de sala va a tomar los generales de los comparecientes, su nombre, su domicilio, su ocupación, su estado civil, etc. El encargado de sala verifica que se den las condiciones para que se celebre esta primera audiencia, ¿sí? Que se estén dando las condiciones técnicas para poder verificar esta primera audiencia. El encargado de sala identifica cuál es el motivo de la audiencia. Estamos en esta sala de oralidad en materia penal para la audiencia inicial por la de comisión del delito de robo en contra del señor fulanito de tal. El juez que va a presidir la audiencia es el señor, su señoría, la jueza, el juez fulanito de tal. El juez toma uso de la voz e individualiza las partes. Por parte del Ministerio Público, ¿quién está? No, pues está yo, el licenciado Elías. Soy agente del Ministerio Público, etcétera. Por parte de la defensa, ¿quién se encuentra? Se encuentra el licenciado Ricardo Natael Peña. Y se encuentra la persona que está con usted, es el imputado. Sí, soy Juan Pérez. Muy bien. El juez verifica que el imputado conozca sus derechos. Le pregunta al juez: señor Juan Pérez, ¿ya le informaron de los derechos que consagra la Constitución a su favor? ¿Los entendió? Muy bien, si no los entendió en ese momento los va a explicar. Y el juez, entonces, si estamos con una persona detenida, da el uso de la voz al Ministerio Público para que el Ministerio Público defienda la legalidad de la detención. Muy bien. Ok, vamos a ver un pequeño extracto de una audiencia, por favor. Mucha atención. En la ciudad mexicana de esta entidad, siendo las 9 horas del día 12 de marzo de 2014, nos encontramos en la primera sala de audiencia del Juzgado de Control a efecto de llevar a cabo la audiencia inicial dentro de la causa 1 de 2014, misma que presidirá el juez de control Jorge Arturo Gutiérrez Muñoz. Por lo anterior, se solicita a quienes intervienen y al público asistente guarden el debido respeto, silencio y decoro durante la audiencia. De lo contrario, el juez les podrá aplicar una corrección disciplinaria de conformidad a los artículos 53 y 355 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Les pido de favor que se pongan de pie para recibir al juez. Buenas tardes, por favor, tomen asiento.
En la ciudad, fecha y hora que señalaba hace unos momentos la encargada de sala, se declara la apertura de la audiencia, para lo cual le solicito, a fin de registro, a la agente del Ministerio Público proceda a identificarse. Gracias. Buenos días, señor juez. Licenciada Gemma Guadalupe Chávez Durán, agente del Ministerio Público, con domicilio y forma de notificación ya previamente registrados ante la administración de este tribunal. Muy amable, la persona que la acompaña. Susana Camacho Maciel, asesor jurídico de la víctima, con personalidad y domicilio para oír y recibir notificaciones debidamente señalado en la administración de este tribunal. Por la defensa, ¿quién comparece? Buenos días, señor juez. Ulises Sotelo Torres, defensor penal público con domicilio y forma de notificación ya previamente registrados ante este tribunal. Muchas gracias. La persona que se encuentra a su lado es el imputado. Así es. Joven, por favor, proporcione ante el micrófono su nombre completo. Leonardo Vargas Ramírez. La encargada de la sala me manifestó que es su deseo la reserva de sus datos generales. ¿Es esto correcto? Sí, así es. Uno de esos datos es su domicilio. Le pido que cualquier cambio de domicilio lo comunique al tribunal, porque en ese domicilio se le va a citar o notificar. Es importante que lo informe el tribunal, porque de estar usted debidamente citado a un acto como el que estamos ahorita, o diligencia que requieran su asistencia y usted no comparezca, es motivo suficiente para que la gente del Ministerio Público pueda solicitar una orden de aprehensión en su contra. Para evitar las molestias que implica el ser detenido, es importante lo que le he expuesto. ¿Le queda claro? Me queda claro. ¿Es su deseo que el licenciado Soteno, quien se encuentra a su lado, sea su defensor? Sí, así es. Bien. Le pregunto si ha sido usted informado de sus derechos previo a esta audiencia. Sí. ¿Los entendió? Sí. ¿Quedó claro, compañeros? Sí. ¿Sí? ¿Sí le Sí. entendieron lo que ocurrió en audiencia? Sí, la presentación, ¿no? Y apertura, ¿no? Ok, iniciamos. Si se fijan, lo primero que hizo el encargado de sala, pues de alguna manera verificó que estuvieran las personas que deberían estar presentes. Estuvieron presentes el agente del Ministerio Público, el asesor jurídico de la víctima, la defensa y el imputado, ¿verdad? De alguna manera ya con antelación había tomado sus generales, verificó las condiciones de la sala y pues señaló cuál va a ser el motivo de la audiencia y presentó al juez. Lo que hace el juez es que individualiza las partes que se encuentran dentro de la sala. El juez verifica y ratifica el nombramiento del defensor por parte del imputado y verifica que conozca sus derechos, ¿verdad? Muy bien. En general, esto fue lo que ocurrió en esta primera presentación. Vamos a ir por partes, ¿eh? ¿Estamos listos? Muy bien. Vámonos al control de la detención que regula el artículo 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Empezamos con esto, compañeros. Decimos lo siguiente, mucha atención, por favor. El MP, cuando el juez de control le da el uso de la voz, pues verifica y presenta argumentos a favor de la legal detención. Después se le va a dar el uso de la voz a la defensa, quien va a presentar los argumentos conducentes para refutar estos argumentos del Ministerio Público. El juez de control va a tomar una decisión respecto a esos argumentos. Si la detención es legal, continuamos con la audiencia. Y si la detención no es legal, se tiene que dejar en libertad a la persona, al indiciado, con reservas de ley. Si esto ocurriera, compañeros, el Ministerio Público tendría que solicitarle al juez de control fecha de audiencia para que tenga verificativo la formulación de imputación. Muy bien, compañeros. Si esto llegara a ocurrir, ¿se entiende? Sí. Muy bien. Vamos a ver qué ocurre durante la celebración de esta, qué pasa en el control de detención. Vamos a verificarlo. Mucha atención, por favor.
Agente del Ministerio Público, por favor, dé cuenta de la detención del imputado. Gracias, su señoría. Señor juez, le solicito que ratifique la detención del ciudadano Leonardo Vargas, ya que la misma se efectuó en flagrancia de conformidad con lo que establece el artículo 146, fracción segunda, inciso B, del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que fue detenido inmediatamente después de cometer el delito y en virtud de un señalamiento que hace un testigo presencial de los hechos. Esto encuentra sustento en el parte informativo de fecha 10 de marzo del presente año, elaborado por los agentes captores Gabriel Torres y Pedro Márquez, del que se desprenden las siguientes circunstancias de la detención. Que el día 10 de marzo del año en curso, alrededor de las 17:30 horas, en el domicilio ubicado en la calle Ortiz de Campo número 102, esquina Condesa y Ulloa de la colonia San Felipe en esta ciudad, el señor Leonardo Vargas apuñaló con una navaja al señor Ricardo Soto en el pecho y huyó del lugar, pero fue perseguido por el testigo presencial Humberto Falcone. Y cuadras más adelante, sobre la calle Tecnológico, el testigo le hace señas a una patrulla de policía municipal tripulada por los agentes ya señalados, quien circulaba por esa calle, los cuales se detienen, indicándole entonces el testigo presencial Humberto Falcone con el dedo que la persona que iba corriendo metros más adelante había lesionado a su amigo escasos minutos antes. Este señalamiento, insisto, lo hace con el dedo índice, por lo que los agentes captores le dan alcance a la persona que iba corriendo, esto en el cruce de las calles Tecnológico y Universidad de la colonia San Felipe, le marcan el alto, lo detienen, le leen sus derechos, esto a las 17:45 horas. Siendo entonces puesto a disposición de esta representación social a las 20 horas y posteriormente la representación social lo puso a su disposición, señor juez, el día de hoy, 12 de marzo del presente año, a las 7 de la mañana. De todo lo anterior, señor juez, se desprende entonces que efectivamente el señor Leonardo Vargas fue detenido bajo el supuesto de flagrancia invocado. Esto ya que existió inmediatez entre la comisión del hecho delictuoso y la detención del imputado, puesto que mediaron únicamente 15 minutos, que fue el tiempo materialmente necesario para lograr la detención, ya que no hubo interrupción ni de su búsqueda ni de su localización. Y esta detención se logró en virtud del señalamiento directo realizado por el testigo presencial de los hechos, Humberto Falcone, lo que llevó a los policías a detener. Por todo lo anterior, señor juez, le reitero mi solicitud de que ratifique la detención de Leonardo Vargas Gutiérrez. Bien, la asesora jurídica de la víctima, ¿alguna manifestación? Nada que manifestar, señor juez. La defensa. Nada que manifestar, señor juez. Bien, encuentro una solicitud incontrovertida realizada por la agente del Ministerio Público. La incontroversia en quien se pronuncia genera convicción. Ante ello, advierto un hecho delictivo en virtud del cual se generaron heridas en una persona. Se llevó a cabo una detención. Entre el hecho delictivo y la detención media en aproximadamente 15 minutos en la misma fecha. La causa que genera la detención, que se hizo consistir en señalamiento de un testigo presencial, quien se identificó como Humberto Falcón Zárate, en mi opinión jurídica satisface el requisito establecido en numeral 146, fracción segunda, inciso B, parte inicial del Código Nacional de Procedimientos Penales. Hasta este momento, de igual forma, resultan dignas de mérito la fuente de la información proporcionada, que lo es el parte informativo elaborado por los agentes captores Gabriel Torres y Pedro Márquez. Por otro lado, advierto una retención ajustada a derecho, en virtud al cual, entre las 20 horas de la misma fecha, 10 de marzo, y las 7 horas de esta fecha, 12 de marzo, median 35 horas, por lo cual no se rebasa por mucho el plazo máximo que establece el párrafo décimo del numeral 16 constitucional. En atención al anterior y con fundamento en el mencionado numeral constitucional, pero en su párrafo séptimo, en correspondencia al arábigo 308 adjetivo, calificó de legal la detención. Abogados, ¿sí les quedó claro qué ocurrió aquí? Sí. El juez de control le da el uso de la voz al Ministerio Público, quien presenta argumentos a favor de su legal detención, ¿sí? Señala circunstancias de tiempo, modo y lugar, justificando el presupuesto de la flagrancia que contempla el Código Nacional de Procedimientos Penales. Si se fijan, presenta un argumento válido, un argumento muy sostenido respecto a por qué se cumple con esta inmediatez, por qué se cumple con el señalamiento de que realiza una persona de forma directa en contra de este indiciado, y de alguna manera lo que está calificando que la detención sea calificada por parte del juez de control como legal. El juez de control le da el uso de la voz al asesor jurídico de la víctima, que en este caso no hizo ninguna manifestación, y también le da el uso de la voz a la defensa, quien no se manifiesta en este caso. Al no haber controversia, pues bueno, le dejamos un poquito más fácil el tema al juez de control para resolver. En este caso resolvió determinar que la detención fue legal y que se cumple con los presupuestos que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, así como el artículo 16 de la Constitución. ¿Se entiende, compañeros? Sí. Muy bien.
Vámonos entonces con la celebración de... vámonos con la formulación de imputación. Continuamos, por favor. Formulación de imputación. Fundamentos del artículo 308 al artículo 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Muy bien. La formulación de imputación, como ya señalamos, es la comunicación que el Ministerio Público le hace al imputado sobre una carpeta de investigación que está iniciando en su contra por la comisión de un hecho que la ley califica como delito. Esta comunicación es ante la presencia de un juez de control. Muy bien, compañeros. Sí. Perfecto. Sí. Los elementos que se tienen que presentar en la formulación de imputación son los siguientes. Por favor, vayan verificándolos y ahorita ven el video sobre la formulación de imputación. El hecho delictivo. Circunstancias de tiempo, de modo y de lugar que describen al delito. Su clasificación jurídica. ¿Se acuerdan? El delito va a tener que demostrar los elementos como son la conducta. Muy bien. La tipicidad. ¿Sale? ¿Qué más? La antijuridicidad. La culpabilidad. Y la punibilidad. Muy bien. Esos son los argumentos que se van a vertir respecto a la clasificación jurídica por parte del Ministerio Público. Va a discutir sobre la forma de participación que puede ser como autor, puede ser cómplice o puede ser un encubridor. ¿Lo recuerdan, compañeros, que lo vimos en teoría del delito? Sí. Muy bien. Autor, cómplice, encubridor. Se le informa el nombre de las personas que están presentando acusación en su contra. Si lo estima conducente, la defensa va a pedir aclaraciones sobre la formulación de imputación y se le hace el conocimiento al imputado que tiene el derecho a presentar su declaración inicial. Muy bien. Entonces, estos son los elementos que se debe acreditar dentro de la formulación de imputación. Vamos a ver cómo se desarrolla esto, compañeros. Atención, por favor. ¿Alguna otra solicitud o manifestación que realizar? Así es, señoría, la representación social quisiera formular imputación. Un momento, señor Vargas, le pido por favor esté atento a lo que va a exponer la gente del Ministerio Público. Es importante que quede entendido lo que le va a manifestar. Por favor, esté atento. Adelante. Gracias. Señor Leonardo Vargas Ramírez, esta representación social hace de su conocimiento que se le sigue una investigación en su contra toda vez que se le imputa la comisión de los siguientes hechos. Que el día 10 de marzo del año 2014 se encontraba en el domicilio ubicado en la calle Ortiz del Campo, número 102, esquina Condesa y Ulloa de la colonia San Felipe en esta ciudad, en compañía de unos amigos, y siendo aproximadamente las 17 horas con 30 minutos, usted tuvo una diferencia con el señor Ricardo Soto, por lo que lo insultó, le lanzó un golpe a la cara, y encontrándose este último desarmado, usted sacó una navaja de la marca Swiss Army de 10 centímetros de hoja y mango color rojo y se la clavó a la altura del pecho, causándole con esto una herida penetrante cardíaca y taponamiento cardíaco, lo cual puso en peligro su vida.
hechos que a juicio de esta representación social son constitutivos del delito de lesiones, las cuales resultan calificadas por ventaja, de acuerdo a lo que establecen los artículos 129, fracción séptima, 136, fracción segunda, inciso D, en relación con el numeral 133, todos del Código Penal vigente en el Estado. Tratándose de un delito doloso, según lo estipula el artículo 18, fracción primera, siendo un delito instantáneo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17, fracción primera, y atribuyéndosele una forma de intervención penal como autor material, de acuerdo con lo estipulado en la fracción primera del artículo 21, todos los anteriores del Código Penal. Asimismo, señor Leonardo Vargas, hago de su conocimiento que las personas que lo señalan son la propia víctima del señor Ricardo Soto, así como el testigo presencial Humberto Falcone Zárate. Es todo, señor. Bien. Asesor jurídico de la víctima, ¿alguna manifestación o solicitud de precisión o aclaración en relación a la imputación que han formulado hace unos momentos? No, su señoría. Bien, la misma pregunta le hago a usted, señor defensor. ¿Tiene alguna solicitud de precisión o aclaración? Ninguna, señoría. Bien, el de la voz tampoco tiene ninguna solicitud de aclaración o precisión que realizar, por lo cual me dijo usted, señor Vargas, y le pregunto si entendió el comunicado que le acaba de realizar el agente del Ministerio Público. Sí. ¿Lo entendió? Sí, señor juez. Bien. Le vamos a ver ahora en este momento que tiene el derecho de emitir una declaración a fin de contestar el cargo formulado hace unos instantes en su contra. Usted tiene derecho a declarar con ese propósito o bien puede guardar silencio. Le informo que si usted declara, la información que proporcione eventualmente puede llegar a ser usada en su contra. Sin embargo, si usted no declara, de ninguna forma esa decisión puede ser utilizada en su perjuicio. Le pido por favor que lo consulte con su defensor para que la decisión que tome sobre declarar o guardar silencio se encuentre perfectamente asesorada. Por favor, consúltelo con él. ¿Cuál es su decisión? Deseo guardar silencio. Bien. Ok. Todos los elementos que les señalé con antelación, compañeros, se cumplieron. Recuerden, prácticamente este fue el orden. Elementos dentro de la formulación de imputación. Muy bien. Acuérdense, lo primero que se presentó, pues son los hechos. Aquí los tenemos. Los hechos. Las circunstancias de tiempo, de modo y de lugar. Tiempo, modo y lugar. Muy bien. Y lugar. ¿Qué más pasó, compañeros? Pues bueno, también lo que pudimos verificar nosotros en la celebración en esta formulación de imputación es la clasificación jurídica del delito. Verificamos el tema de la forma de participación del sujeto activo, que pudiese ser como un autor, como un cómplice o como un encubridor. Muy bien. Si fuera un autor, lo podríamos subclasificar en autor intelectual o un autor material. Muy bien. Cómplice primario secundario. Muy bien. Se le informa sobre las personas que están declarando en su contra. Y bueno, se le da la oportunidad a la defensa, bueno, al asesor jurídico de la víctima para manifestarse, y después se le da el uso de la voz a la defensa por si quiere hacer alguna aclaración respecto a esa formulación de imputación. Y por último, verificamos que le da el uso de la voz al imputado, pues para ver si se reserva su derecho a declarar o no. Y bueno, esto no puede ser utilizado en su contra, ¿verdad? Pero sí, todo lo que diga, pues de alguna manera se puede utilizar en su contra. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Muy bien, muy bien. Después de esto, de la formulación de imputación,
vamos a verificar la solicitud de vinculación a proceso. Muy bien. Aquí vamos. Avanzamos a la solicitud de vinculación a proceso. Artículo 308 al 318 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Muy bien. Ok. Dentro de un plazo de 72 o 144 horas, se debe resolver la situación jurídica del imputado cuando ya se encuentra ante la presencia del juez de control. ¿Ok? Muy bien. El juez de control, dentro de ese plazo, debe de verificar si es el deseo del imputado sobre si se quiere resolver su vinculación a proceso, si se adhiere al plazo constitucional o si renuncia al plazo constitucional para que en ese momento resuelvan su vinculación a proceso. ¿Se entiende? A ver, entonces entiendas eso. Ricardo, si usted es imputado en la comisión de un hecho delictivo y usted ya se le formuló imputación, está ante un juez de control, usted tiene el derecho que establece el artículo 19 de la Constitución, si no me equivoco, sobre el plazo en la cual se debe resolver su situación jurídica. ¿Sí? Es un plazo de 72 horas que usted puede ampliar hasta 144 horas. Si usted renuncia a ese plazo, lo que está haciendo es que usted requiere que en ese momento se resuelva su situación jurídica. Si renuncia al plazo, va a ocurrir lo siguiente. Tome nota de esta hipótesis, ¿sí? Renuncia al plazo. Entonces, lo que va a ocurrir es, primero, el juez le da el uso de la voz al agente del Ministerio Público para que funde y motive su solicitud de vinculación a proceso. Después, le damos el uso de la voz a la defensa para debatir sobre la vinculación a proceso. ¿Vamos entendiendo bien? Sí. Ok. Los requisitos para la vinculación a proceso van a ser los siguientes. Vayan tomando nota, compañeros, vayan viendo específicamente qué es lo que vamos a requerir. Punto número 1. Ya se formuló imputación, ¿verdad? Ya lo vimos con antelación que ya formulamos la imputación. Acuérdense, la imputación es esa comunicación que el Ministerio Público realiza sobre el imputado, en la cual le informa que se está integrando una carpeta de investigación en su contra por la comisión de un hecho que la ley señala como delito. Muy bien, compañeros, esto lo hacen de presencia de un juez de control. Ya se le dio la oportunidad de declarar. Se reservó el derecho, lo hizo. Bueno, no importa. Tenemos una carpeta de investigación debidamente integrada y en esa carpeta de investigación demostramos que existen datos de prueba suficiente que acreditan la probable responsabilidad del imputado en la comisión de un hecho que la ley señala como delito. No existe excluyente alguna o causa de extinción de la acción penal. Muy bien. El auto de vinculación debe dictarse por el mismo delito que se señaló en la formulación de imputación. ¿Vamos bien, compañeros? Sí. Ok. Mucha atención, por favor. Si tenemos dudas, es mejor que las comenten. Vamos a ver qué pasa en esta vinculación a proceso. Recuerden, estamos en la hipótesis de que el imputado renunció al plazo constitucional. Muy bien. Ok. Vamos a ver.
pregunto a quienes intervienen si tienen alguna otra solicitud o manifestación que realizar. Así es, señoría, con fundamento en el artículo 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales, le solicito dicte auto de vinculación a proceso al imputado. Señor Vargas Ramírez, la agente del Ministerio Público está solicitando se resuelva su situación jurídica. Ella pide que se emita una resolución llamada de vinculación a proceso, en la que usted se le informaría se le va a seguir un proceso penal con motivo de los hechos que hace unos momentos le atribuyó. En todo caso, puede dictarse una resolución distinta llamada de no vinculación a proceso cuando no se cumplan los requisitos que la ley señala. Lo importante es que a usted se le debe informar cuál habrá de ser su destino procesal. Usted tiene derecho a que se resuelva sobre la solicitud que quiere desarrollar la agente del Ministerio Público dentro del plazo de 72 horas, es decir, 3 días, que empezaron a computarse cuando usted se le internó en el centro penitenciario a disposición de este tribunal. Bien, puede usted solicitar que se prorrogue ese plazo y entonces dentro de 6 días o 144 horas se le resolverá lo conducente. O bien puede renunciar al plazo en comento y en esta misma audiencia se le informará lo que corresponda. Como hace unos momentos lo hice y lo vuelvo a hacer a fin de que lo consulte con su defensor y la decisión que tome se encuentre ajustada a una estrategia defensiva. Consúltelo con él. ¿Cuál es su decisión? Renuncio al plazo. Bien. Señorita agente del Ministerio Público, adelante. Señorita agente del Ministerio Público, por favor, proceda. ¿Sí les quedó claro lo que ocurrió, compañeros? Sí. Ok. Bueno, entonces le estamos, en el juez de control, pues de alguna manera verifica si el imputado se va a adherir al plazo constitucional o si va a renunciar a él. En este caso renuncia al plazo constitucional y se va a tener que, se va a abrir el debate sobre la vinculación a proceso. Ricardo, te escucho, por favor. ¿Qué ventaja defensiva tendría renunciar a ese plazo? Si usted, por ejemplo, si usted, por ejemplo, como defensa, pues tiene elementos de convicción que pueden desvirtuar en este caso, pueden desvirtuar la teoría del caso del Ministerio Público, pues bueno, entonces usted requiere que en ese momento se resuelva su situación jurídica. Como dice el juez de control, no necesariamente voy a dictar un auto de vinculación a proceso. Puede ser que a lo mejor la defensa me presente buenos argumentos y dicte yo un auto de no vinculación a proceso porque no se cumplen con los requisitos que establece la ley. Y eso podría conllevar a que de alguna manera pues usted pueda quedar en libertad en ese momento. Sí, Okay. o sea, hay que tener de alguna manera las herramientas necesarias para que si se vincula a proceso, pues bueno, si se renuncia al plazo, pues bueno, tenemos los elementos suficientes para demostrar nuestra no responsabilidad en la comisión de un hecho que la ley señala como delito. Ok. Muy bien, Ricardo. Ok. Sí, gracias. Ok, entonces como renunció a este plazo constitucional, va a abrirse debate sobre la vinculación a proceso. ¿Listos? Continuamos. Proceda a dar cuenta de su solicitud de vinculación a proceso. Gracias, su señoría. Señor juez, le solicitamos que vincule a proceso al señor Leonardo Vargas Ramírez por los hechos que fueron materia de la formulación de imputación, que no vio de ociosas repeticiones, le solicitamos nos tengan por reproducidos en esta audiencia, los cuales consideramos que existen soporte respecto a datos de prueba que se desprenden de los antecedentes que a continuación señalo. En primer lugar, de las entrevistas hechas por parte de los agentes captores a el testigo Humberto Falcone y la propia víctima Ricardo Sotos, quienes son coincidentes al señalar que precisamente en las circunstancias de la formulación de imputación, alrededor de las 17:30 horas, el señor Leonardo discutió con Ricardo Soto, que lo amenazó para luego dejarse ir sobre Ricardo, propinándole un golpe y luego, de manera sorpresiva, sacar de entre sus ropas una navaja marca Swiss Army con mango de color rojo para clavársela en el pecho. Esta acción le causó al señor Ricardo Soto una herida de la cual se da cuenta en la hoja de atención de urgencias por parte del médico Juan Carlos Durán Carrillo, quien el mismo día de los hechos, aproximadamente 2 horas después de acontecidos estos, hizo una revisión médica a la víctima, concluyendo que presentaba una herida penetrante cardíaca con taponamiento cardíaco, indicando cirugía inmediata. Esta lesión, el médico dijo que era una lesión grave, puesto que ponía en peligro la vida de la víctima. Además de lo anterior, su señoría, contamos con el aseguramiento de la navaja que se hizo el mismo día de los hechos en el lugar en que estos ocurrieron. Esto por el agente Gabriel Torres, agente de la Policía Municipal, quien el día de los hechos hizo una revisión en el interior del domicilio, localizando la navaja en la sala del mismo, y uno de los testigos presenciales le señaló que esa había sido el arma utilizada por Leonardo para agredir a Ricardo Soto. Los hechos que le comento, su señoría, en opinión de esta representación social, acreditan de manera suficiente que existe una alteración en la salud del señor
Ricardo Soto. Esto es así, puesto que el médico nos da cuenta del tipo de la lesión que presenta. Asimismo, tenemos que esta alteración de salud fue provocada por una causa externa, lo cual se desprende de los datos de prueba que ya le he mencionado. Asimismo, esta lesión resulta calificada con ventaja en atención de que de la carpeta de investigación se desprende, señor juez, que ninguno de los testigos señala que la víctima estuviera armada en el momento de la agresión. Máxime que en todo momento la propia víctima y el testigo presencial, Humberto Falcone, dicen que quien sacó la navaja y se la clavó en el pecho a Ricardo es precisamente Leonardo Vargas. Ahora bien, su señoría, por lo que hace la segunda exigencia de fondo, también aparecen datos que nos permiten encontrar al imputado Leonardo Vargas Gutiérrez como probable autor directo en los hechos de referencia. Esto se desprende de la entrevista realizada por los agentes de la policía al testigo Humberto Falcone, así como del propio parte informativo, en los cuales se establece que existe una cercanía espacial entre el lugar en que se realizaron el hecho delictivo, así como el lugar de la detención, pues únicamente hay 2 o 3 cuadras de distancia dentro de la misma colonia. Asimismo hay una proximidad temporal, pues de la hora en que se realizaron los hechos que se le atribuyen a Leonardo Vargas al momento de la detención de este, mediaron escasos 15 minutos. Además, se establece que hubo un primer señalamiento por parte del testigo presencial Humberto Falcone a los policías, señalándole con el dedo que la persona que corría delante de él era precisamente quien había lesionado a Ricardo Soto. Aunado a lo anterior, señor juez, tenemos también la entrevista realizada por la policía a la propia víctima Ricardo Soto, quien hace un señalamiento directo e inequívoco sobre la persona de Leonardo Vargas como su agresor. El señalamiento que, como señalo, es inequívoco toda vez que se conocen desde hace varios años, incluso guardan entre ellos una relación de amistad. Tenemos también, señor juez, el dictamen de dactiloscopía que emite el perito Hernán Gómez Martínez, en el cual, dentro de sus conclusiones, encontramos que refiere que el arma que se aseguró y que fue sometida al dictamen, esto es, el arma de color rojo, marca Swiss Army, presentaba huellas dactilares precisamente del imputado Leonardo Vargas. Por todo lo anterior, señor juez, consideramos que es claro que en la especie es probable la intervención del señor Leonardo Vargas en el hecho que se le atribuye, por lo cual le reiteramos nuestra solicitud de que vincule a proceso al señor Leonardo Vargas Ramírez. ¿Es cuánto? Es cuánto. Bien, asesora jurídica de la víctima, ¿algo que manifestar? No, nada que manifestar, juez. ¿El defensor? Gracias, señoría. Es claro que de los antecedentes invocados en este momento por la Fiscalía, no existe razonabilidad para establecer la existencia de la calificativa de ventaja invocada en este momento, ya que, si bien es cierto, señor juez, tanto de las entrevistas de Ricardo como de Humberto señalan y son coincidentes en establecer que quien sacó la navaja fue el señor Leonardo Vargas, también lo cierto es, y contrario, perdón, a lo que señala la Fiscalía, sí existe la entrevista a un testigo de nombre Javier Prado, quien señala que quien sacó la navaja fue el propio señor Ricardo Soto, lo cual es coincidente con lo señalado también por mi representado, el señor Leonardo Vargas, ante el agente del Ministerio Público en ese sentido. Y hay que también tomar en consideración, señor juez, que es un testigo que no intervino en estos hechos. Tanto Ricardo Soto como Humberto Falcone, en un momento dado, realizaron agresiones físicas y verbales hacia la persona del señor Leonardo Vargas, no así el diverso testigo de nombre Javier Prado Fox. Y de igual manera, su señoría, también del dictamen emitido por parte de Hernán Gómez Martínez, perito en dactiloscopía, se desprende que en la navaja que hace referencia a la Fiscalía también se localizaron huellas pertenecientes al señor Ricardo Soto. Por lo tanto, esta defensa solicita no se estime la calificativa invocada por parte de la señorita fiscal. Es todo. Bien. Agente del Ministerio Público, ¿tiene réplica que efectuar? No, su señoría, resuelve. Gracias. Bien, al no haber réplica, resulta innecesario dar oportunidad a la asesora jurídica y a la defensa para que realicen adiciones en tanto que no hay materia para ello. Tengo suficiente, procedo a pronunciarme. En el particular, encuentro satisfecho el contenido del numeral 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en correspondencia al primer párrafo del numeral 19 constitucional. Y ello es así porque en este acto procesal, la representación social formuló imputación a Leonardo Vargas Ramírez, asistido por su defensor y en presencia del de la voz. De igual forma, le otorgué la oportunidad al señor Vargas Ramírez para que emitiera su declaración preliminar con el propósito de contestar el cargo, y el mismo gobernado, en ejercicio del derecho constitucional, manifestó que era su deseo guardar silencio. Ahora bien, al hacernos cargo de los requisitos que establece la fracción tercera del referido numeral adjetivo, encuentro datos que me permiten establecer un hecho que la ley señala como delito. En el particular, resultó incontrovertido el común de la solicitud ministerial. Solo existió litis respecto a la calificación jurídica que otorga en cuanto a ventaja a las lesiones que se generaron a Ricardo Soto. Con excepción de este tópico que a continuación habré de hacerme cargo, la incontroversia en cuanto a las circunstancias de tiempo, de espacio, de ocasión, en cuanto a la naturaleza de la herida que presenta Ricardo Soto, constitutiva de las lesiones a que nos estamos refiriendo, y la intervención de un instrumento punzocortante con las características ya mencionadas, las tengo como ciertas hasta este momento ante la falta de información contraria que me permitan tomar postura diversa. No advierto inverosímil el relato de hechos planteado por la agente de la representación social y por ende las plasmo en esta resolución.
Voy a hacerme cargo del punto de debate. En el particular, la calificativa de ventaja en atención al arma empleada, este instrumento punzocortante, fue motivo de litis ante la exposición de la defensa, en virtud de que considera este último que no existen indicios que de manera razonable nos permitan suponer esta calificativa. Considero que le asiste la razón hasta este momento a la defensa, en virtud de que no fue refutado por la representación social en oportunidad así otorgada, de que Javier Prado Fox, a la postre testigo presencial, como lo fueron los dos declarantes antes descritos también, Ricardo y Humberto, intervinientes en la contienda, establece que no fue en el particular el imputado quien interviene o quien exterioriza el instrumento en comento, sino a la postre el propio afectado. Ante ello, repito, en mi opinión jurídica afecta la razonabilidad de la ventaja para poder cualificar de esta manera el hecho motivo de pronunciamiento. Por ende, suprimo esta extensión típica y cualidad en el hecho, y bajo ello pues basta simplemente establecer que de los propios datos proporcionados se desprende la probable intervención que a título de autor directo se le atribuye por la agente del Ministerio Público a Leonardo Vargas Gutiérrez. Pues de ello dan cuenta los propios testigos presenciales, Humberto Falcón Zárate, Javier Prado Fox, el mismo pasivo Ricardo Soto, y según lo establece en el particular, bueno, pues aparecen elementos adicionales como son impresiones dactilares advertidas en la navaja ya mencionada, en la que incluso también se establecen impresiones dactilares de Ricardo Soto según fue expuesto y no controvertido, lo que a la postre se atiende para efecto de la supresión de la calificativa en comento. Considero hasta este momento el señalamiento de los referidos adicionado a la cercanía en espacio y tiempo en que se lleva a cabo la detención respecto de el hecho que la motivó. Hecho lo anterior, basta solamente decir que no hay ningún tipo de información que nos permita encontrar actualizada alguna causa que excluya el delito en materia de imputación y de solicitud, y asimismo no hay ningún dato que nos permita encontrar extinta la acción penal que la fiscal ha tenido a bien ejercer en contra de Leonardo Vargas Ramírez. En atención a ello, procedo a emitir los siguientes resolutivos. Primero, el día de hoy, 12 de marzo de 2014, siendo las 9:35, dicto auto de vinculación a proceso en contra de Leonardo Vargas Ramírez como probable autor en la comisión del hecho que la ley señala como delito de lesiones cometidas en agravio de Ricardo Soto por hechos acontecidos aproximadamente a las 17:30 en el interior del domicilio ubicado en la calle Ortiz de Campos número 102, esquina con calle Deza y Ulloa, de la colonia San Felipe de esta ciudad. Segundo, se instruye a la administración del tribunal gire el oficio correspondiente a la autoridad penitenciaria en cumplimiento a la obligación constitucional y legal correspondiente. ¿Algo más que exponer o manifestar? Ok, compañeros. Vieron que la vinculación a proceso, lo que presentó la gente del Ministerio Público y lo que en su momento calificó el juez de control. La gente del Ministerio Público ha señalado con antelación que ya se formuló imputación. Ya se le dio la oportunidad al imputado pues de presentar su declaración inicial. Ya se presentó que existen datos de prueba suficiente que acreditan la probable responsabilidad del imputado en la comisión de un hecho delictivo, en este caso el delito de lesiones. Muy bien. También se demostró que no existe alguna causal excluyente de responsabilidad o que se encuentre extinta la acción penal. Y el auto de vinculación a proceso se dictó por el mismo delito que en su momento se presentó dentro de la formulación de imputación. ¿Les queda claro estos puntos, compañeros? ¿Se va entendiendo? Sí. Muy bien. Entonces, esto es lo que realmente ocurrió en este caso en particular. Bien, acuérdense, nosotros mencionamos, hay un plazo constitucional. El imputado renunció a ese plazo constitucional. En este caso, compañeros, después de resolver la vinculación a proceso, abrimos debate para medidas cautelares. Tomen nota de eso, por favor, ¿eh? Después de resolver la vinculación a proceso, abrimos debate sobre medidas cautelares.
Escuchen bien esto, ¿eh? Sí. Si el imputado se hubiese adherido al plazo constitucional de 72 horas o 144 en duplicidad, entonces, antes de resolver sobre la vinculación a proceso, abrimos debate sobre las medidas cautelares. Muy bien. Vamos a hablar entonces a continuación de las medidas cautelares. Artículo 153 al artículo 175 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Las medidas cautelares son obligaciones que el imputado deberá cumplir para asegurarnos que no se va a sustraer de la acción de la justicia, que no va a obstaculizar el proceso y que no pondrá en riesgo a la víctima. Muy bien. Ok. Estos tres supuestos son los que ustedes tienen que tomar en consideración en la medida cautelar. Que no se sustraiga de la acción de la justicia, que no obstaculice el proceso y que no ponga en riesgo a la víctima. ¿Vamos bien, compañeros? Ok. ¿Se entiende, Elías? Ricardo, Israel, Germán. Muy bien. Ahí va. Muy bien. Atención, ¿eh? Si el imputado se adhiere al término constitucional, no olviden esto, por favor, ¿eh? Se tiene que abrir debate sobre medidas cautelares antes de la vinculación a proceso. Y si el imputado renuncia al plazo constitucional, entonces primero se resuelve sobre la vinculación a proceso y después resolvemos sobre las medidas cautelares. ¿Vamos bien? Ok. La medida cautelar de última ratio va a ser la prisión preventiva. Muy bien. Vámonos directamente a nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales y voy a hablar de las medidas cautelares. Artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos dice lo siguiente: a solicitud del Ministerio Público o de la víctima ofendido, el juez podrá imponer al imputado una o varias de las siguientes medidas cautelares. Fracción 1. La presentación periódica ante el juez o ante autoridad distinta de aquel que designe. Fracción 2. La exhibición de una garantía económica. Fracción 3. El embargo de bienes. Fracción 4. La inmovilización de cuentas y demás valores que se encuentren dentro del sistema financiero. Fracción 5. La prohibición de salir sin autorización del país, de la localidad o en la cual reside o el ámbito territorial que fije el juez. Fracción 6. El sometimiento al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada o internamiento a una institución determinada. Fracción 7. La prohibición de concurrir a determinadas reuniones o acercarse a ciertos lugares. Fracción 8. La prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con determinadas personas, con las víctimas u ofendidos o testigos, siempre que no se afecte el derecho de la defensa. Fracción 9. La separación inmediata del domicilio. Fracción 10. La suspensión en el ejercicio del cargo cuando se le atribuye el delito cometido por servidores públicos. Fracción 11. Suspensión temporal en ejercicio de determinada actividad, profesión laboral. Fracción 12. La colaboración la colocación de localizadores electrónicos. Fracción 13. El resguardo dentro del propio domicilio con las modalidades que fije que determine el juez. Y la fracción número 14 nos habla de la prisión preventiva,
¿Qué nos dice este artículo 155? Que la prisión preventiva es una medida cautelar de última ratio. Ya lo señalamos, una o más de las medidas cautelares que fija el artículo 155, siendo la última la prisión preventiva. Se debe de justificar la necesidad de esa medida cautelar, porque existe estos supuestos, compañeros. Atención, miedo de que el imputado se sustraiga de la acción de la justicia. Miedo a que se ponga en riesgo a la víctima o que el imputado obstaculice el proceso. ¿Vamos bien, compañeros? Sí. Ok, muy bien. Abrimos debate sobre las medidas cautelares. Pregunto a los intervinientes si van a realizar alguna otra manifestación o solicitud. Así es, su señoría, la representación social desea solicitarle la imposición de medidas cautelares. Adelante, la escucho. Bien, su señoría, de acuerdo con el informe de evaluación de riesgo cautelar que me fue remitido, en él se establece que existe un posible riesgo de sustracción por parte del imputado Leonardo Vargas, el cual oscila entre riesgo mínimo y medio. Esto, de acuerdo al estudio realizado, ya que se desprende del referido informe que, una vez hecha la investigación que corresponde, de acuerdo a lo que establece el artículo 168, fracción primera y fracción tercera, se encontró que el imputado Leonardo Vargas no tiene un arraigo establecido en esta ciudad. Esto lo determina así el hecho de que no tiene un trabajo fijo, tampoco tiene una actividad fija como lo sería estudiar, no es una persona que esté casado, tampoco cuenta con hijos y aunado a ello se encontró que tiene registrados 3 domicilios. Sin embargo, le fue imposible para la autoridad que remite el informe corroborar que alguno de ellos sea un domicilio habitual. Asimismo, por lo que hace a la fracción tercera del artículo 168, en el informe de evaluación de riesgos se establece que puede tomarse en consideración para la conclusión el hecho de que una vez que Leonardo Vargas lleva a cabo el hecho por el cual se le formuló imputación, decide huir del lugar. Por todo lo anterior, la unidad de evaluación de riesgo sugiere que se apliquen como medidas cautelares las contempladas en el numeral 155, fracciones primera y quinta del Código Nacional de Procedimientos Penales, consistentes en la presentación periódica por parte del señor Leonardo Vargas ante la Autoridad de Supervisión de Medidas Cautelares, así como la prohibición de salir sin autorización de este primer distrito judicial de la entidad. Recomendaciones que esta representación social hace propias y que en este momento se las plantea a su señoría para que tenga a bien aprobarlas e imponerlas al imputado. Bien. Señorita agente del Ministerio Público, la prevengo en este momento para que precise la periodicidad en que desea la presentación a que hizo alusión. Así es, señoría. En efecto, le refería yo que solicitamos la imposición de las medidas consistentes en la fracción primera del artículo 155. Sí, nada más la periodicidad. Bien, la presentación periódica en cuanto a que esta sea de manera quincenal ante la Autoridad de Supervisión de Medidas Cautelares. Bien, muy amable. Asesor jurídico, ¿algo que manifestar? Sí, señor juez, quisiera solicitar adicionalmente 2 medidas más para la protección de mi representado. La primera sería la ubicada en el artículo 155, fracción séptima, consistente en la prohibición de acudir al domicilio de la víctima, en el domicilio que se ha señalado como Ortiz de Campo número 102 y de esa Ulloa en la colonia San Felipe de esta entidad, así como la prevista en la fracción octava del mismo numeral, consistente en la prohibición de comunicarse con la víctima Ricardo Soto, esto derivado de la recomendación hecha por la unidad de riesgos cautelares en atención a que por las circunstancias del hecho la víctima es posible que vuelva a ser sujeto de violencia por parte del hoy imputado. Bien, ¿sería todo? Sí, sería todo. Señor defensor. Nada que manifestar, señor. Bien, resuelvo. La original solicitud ministerial fue adicionada con una solicitud por el órgano asesor jurídico y por ende pues carezco de información para pronunciarme en sentido diverso a las pretensiones hechas valer y a la información aportada por el órgano especializado en la evaluación de riesgo cautelar que facilita la toma de decisiones en el proceso penal.
En atención a ello, el que se pronuncia con fundamento en el numeral 16, párrafo 14 constitucional, en relación a los preceptos 156, 157, 158, 159 y 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales, impongo a Leonardo Vargas Ramírez la medida cautelar personal de presentación quincenal ante el órgano de evaluación y seguimiento de las referidas medidas cautelares, ubicado en la calle Hidalgo, número 2 de la colonia Centro de esta ciudad. De igual forma, le impongo la medida cautelar prevista en la fracción quinta del referido numeral 155 adjetivo, que se hace consistir en la prohibición de salir del distrito judicial en el que nos encontramos y en donde habrá de seguirse su proceso penal. Impongo también la medida cautelar prevista en la fracción séptima del referido precepto, consistente en la prohibición de acudir, señor Vargas, al domicilio ubicado en la calle Ortiz de Campos número 102, esquina Condesa y Ulloa de la colonia San Felipe de esta ciudad, domicilio de la víctima Ricardo Soto. Y de igual forma, la medida cautelar prevista en la fracción octava del referido precepto, que se hace consistir en la prohibición de comunicarse de cualquier forma y por cualquier medio con el señor Ricardo Soto. La duración de todas y cada una de las 4 medidas cautelares impuestas se da por todo el tiempo que dure la presente causa penal y hasta que la causa concluya por cualquier vía que así permita la ley, sea por sentencia que emane de un juicio oral o procedimiento especial que lo permita, o bien porque se sobresea la causa ante la actualización de algún supuesto para ello. De igual forma, instruyo a la administración de este tribunal para que gire el oficio correspondiente a la autoridad supervisora y ejecutora de las medidas cautelares impuestas y dé cuenta al tribunal de su debida observancia y cumplimiento. ¿Algo más que exponer o manifestar? Entonces, si les queda claro cuál es el objetivo de las medidas cautelares, el objetivo en particular es asegurar que el imputado no se sustraiga de la acción de la justicia, asegurar que no obstaculice el proceso, asegurar que no pondrá en riesgo a la víctima. Y ya mencionamos que el artículo 155 establece 14 distintas medidas cautelares que puede fijarse a solicitud del Ministerio Público o de la víctima u ofendido al imputado, ¿verdad? Y que la medida cautelar de última ratio sería la prisión preventiva. En este caso se le fijó como medida cautelar a este imputado que firmara en el centro de medidas cautelares cada 15 días y además de que se abstuviera de acercarse al domicilio donde se sucedieron los hechos derivados del delito de lesiones. Muy bien, compañeros. Sí. Ok, perfecto. Llegando a ese punto, compañeros, para cerrar esta sesión, solamente vale la pena señalar que el artículo 321, el artículo 324 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos habla de que las partes le van a solicitar al juez de control plazo para cierre de investigación y si el delito tiene una pena de prisión menor a 2 años, se establecerá 2 meses para el plazo de cierre de investigación y si supera la penalidad de 2 años será hasta de 6 meses para que se termine de integrar una carpeta de investigación y en todo caso pues se formule acusación o un sobreseimiento respectivo, ¿verdad? Muy bien. Ok, sí. Entonces este es el plazo para cierre de investigación. Vamos a ver cómo se presenta, compañeros. Atención, por favor. Abro debate en quienes intervienen a fin de definir el plazo de investigación complementaria. ¿Algo que manifestar, señorita agente del Ministerio Público? Así es, señoría. La representación social propone que este sea por 2 meses. Esta solicitud se funda principalmente en la necesidad de recabar el dictamen especializado respecto a las consecuencias definitivas de la lesión que presenta la víctima Ricardo Soto. Estos 2 meses los solicitamos en atención a la naturaleza de la lesión, la cual fue una lesión cardíaca que requirió una intervención quirúrgica, por lo que para hacer el referido dictamen se requiere
un seguimiento de la evolución de, el tratamiento médico. Para ello es necesario entonces observar por lo menos 60 días. Esto es, señoría. ¿Qué tiene que manifestar al respecto, señorita asesora jurídica de la víctima Soto? Me adhiero a la petición de la fiscal. Señor defensor. Sí, gracias, señoría. En virtud de que esta defensa se encuentra realizando una investigación propia en relación a estos hechos, me adhiero a lo manifestado por parte de la Fiscalía. Bien, me encuentro en controversia y me pronuncio de conformidad a la solicitud conjunta. Lo que de origen fue una solicitud unilateral, en este momento la tomo como solicitud conjunta y por ende accedo de conformidad. Al tenor de lo dispuesto en el artículo 321 adjetivo, señalo 2 meses para que tenga verificativo el cierre de la investigación complementaria en la presente causa penal, por lo que deberá cerrarse el próximo 12 de mayo del año actual. Entonces reiteramos, acuérdense compañeros, si la penalidad que establece el delito no supera 2 años, plazo para cierre de investigación de 2 meses. Si supera la penalidad de 2 años, 6 meses para el plazo de cierre de investigación. Muy bien compañeros. Ok, muy bien. Últimas manifestaciones de las partes al concluir esta primera audiencia. El juez de control da uso de la voz en este orden. Siempre va a ser en este orden el uso de la voz. Primero, al agente del Ministerio Público. Muy bien. Después, al asesor jurídico de la víctima. Y por último, a la defensa. Muy bien. Este es el orden en la cual el juez de control da el uso de la voz a las partes. Muy bien. En este supuesto, lo que va a ocurrir aquí, compañeros, es que normalmente van a solicitar copias del registro audiovisual de la audiencia. ¿Sí? Estas son las últimas manifestaciones y así se van a presentar. Señorita agente del Ministerio Público, ¿alguna última solicitud o manifestación? Únicamente solicitarle una copia simple del registro audiovisual de la presente audiencia. ¿Será su último planteamiento por lo que hace esta audiencia? Así es, el último. La misma pregunta le realizo a usted, señorita asesor jurídico de la víctima. ¿Alguna otra manifestación? Sí, también quisiera solicitar una copia simple de los registros audiovisuales, por favor. ¿Será su último planteamiento? Así es. Señor defensor, la misma pregunta le hago. De igual manera, señoría, una copia simple de los registros de audio y video de la presente audiencia. Bien. ¿Será su última manifestación? Así Señor Vargas Ramírez, ¿algo que plantear o manifestar como...? No, señor juez. Bien, de conformidad con el numeral 50 adjetivo, accedo ante los planteamientos realizados por cada uno de los solicitantes. Por ende, instruyo a la administración del tribunal que emita las copias de registro de videograbación a fin de que les sean entregados a los peticionarios en el módulo de atención al público del tribunal, previa firma que de recibido otorguen en el acto de su entrega. No habiendo mayor pronunciamiento sobre la cual recaiga mayor resolución, lo procedente es decretar el cierre de la audiencia. ¿Quedó claro, compañeros? ¿Vamos bien? Sí. Ok, muy bien. Pues con esto cerramos esta primera sesión del sistema acusatorio adversarial. Por favor, no me bajen la guardia, compañeros. Acuérdense que estamos haciendo un esfuerzo conjunto. Es importante que me entreguen los cuestionarios que se encuentran pendientes, porque ese va a ser como el soporte de calificación que yo voy a presentar a la administración académica del instituto. Muy bien, compañeros. Sí, si tienen pendientes, por favor lo mandan. Y vamos a terminar, recuerden, tenemos que continuar para que a finales de enero
ya estemos concluyendo con esto y entonces ya prácticamente estemos cerrando ya con ustedes en el tema de sesiones que vamos a tener. Por eso, como ya vimos con antelación que no cubre alguna fecha festiva, mencionamos que vamos a hacer un esfuerzo para estar conectados con ustedes. ¿Sale, compañeros? Muy bien, entonces nos vemos primeramente Dios el día miércoles para la continuación de esta sesión, en la cual hablaremos de la etapa intermedia y de la etapa de juicio oral. ¿Ok? Muy bien. Ok, muy bien. Ricardo, Elías, Israel y Germán, pues muy buenas noches, que descansen, estamos para servirles y primeramente Dios el día miércoles 23 de diciembre, pues prácticamente estaremos concluyendo con esta sesión, ¿vale? Gracias, maestro. Ok, gracias, maestro. Muy bien, iniciamos el día 21 y ya prácticamente es 22, ¿verdad? Muy bien, compañeros, muy bien. Pues descansen, primeramente Dios, nos vemos el día miércoles, ¿vale? Buenas noches a todos. Muchas gracias, muy buenas noches a todos, descansen. Igualmente. Hasta luego, gracias.